Muy buenos días, Ana Gloria. ¿Cómo estás? Hola Merche, qué gusto, muy contenta de estar aquí en este espacio contigo y bueno, sí, esperando a ver quién viene en este podcast. Empezamos con humor. Hemos tenido alguna pequeña ya cosa de estas de que le veas a Ana Merche, que se equivoca y demás, y empezamos con humor y con una gran sonrisa. Así que qué mejor forma de acogerte y de darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar para compartir con nosotros este ratito, esta conversación de alto impacto, hablando de cosas que nos apasionan a las dos. Correcto. Bueno, si me permites, voy a presentarte a la audiencia. Ujú. Ana Gloria Sánchez es de estas mujeres que no te dejan indiferente cuando la conoces. Aún recuerdo la primera vez que la vi, hace ya unos cuantos años, y su sonrisa, su mirada, demuestran mucha fortaleza. Es una mujer con una energía y una fuerza impresionante, pero a la vez con una gran dulzura. Y esto en el ámbito del liderazgo yo creo que es importante y difícil de encontrar y de combinar, ¿no? Ahora iremos hablando, pero déjame que diga de ti que eres esta persona que mira a los ojos y con esa mirada consigues dar un toque de empatía, dar un toque de visión. Es una mirada en la que transforma a las personas cuando luego además lo envuelves con estas habilidades tan profundas que tú tienes de comunicación y de liderazgo, ¿no? Sé que eres una apasionada del mundo del liderazgo, llevas muchos años trabajando ahí y ahora iremos indagando, pero también es una apasionada de la transformación y la digitalización, ¿no? Entonces has ido combinando a la perfección durante toda tu carrera estas dos miradas y estas dos perspectivas. Muchas gracias, Merche. Qué bonita presentación, de verdad. Y me encanta que lo digas, como empecé, estoy muy contenta de estar en ese espacio. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, aunque hemos estado en contacto. Y muy, muy feliz de poder compartir un poquito, ¿no? De poder compartir un poco de mi historia personal y mi perspectiva, con mucha humildad y generosidad, porque al final es solo un punto de vista y de aprender, ¿no? Estos espacios me encanta, yo creo que es una oportunidad para compartir, para aprender. Entonces estoy muy, muy contenta y agradecida de que me hayas considerado. Ana Gabriela, te has crecido, ¿no? Y has evolucionado siempre desde el punto de vista de estar trabajando con personas y para personas en la función de recursos humanos y en la dirección de recursos humanos. Has pasado por compañías desde L'Oréal, Bayer, ahora en tu actual posición, en Louis Vuitton, ¿no? Como directora de recursos humanos. ¿Cuál ha sido esa evolución que tú has tenido que hacer en tu estilo y en tu forma, además siendo mujer, en este ámbito? Sí, yo creo que ha sido, yo me siento muy orgullosa de mi carrera, en el sentido que creo que ha sido totalmente provocada. O sea, no creo mucho en las coincidencias, más bien en las oportunidades. Y yo creo que si algo me ha caracterizado y me ha permitido estar donde estoy es esa habilidad para tomar riesgos y para reinventarme y no tener miedo de hacer algo que no sé hacer y de preguntar y sentirme vulnerable. Pero obviamente esa es la mirada con la que yo me veo ahora. Obviamente en todo este camino ha habido pues mucho proceso de madurez, de inseguridad, pues, de realmente yo creo como este famoso síndrome del impostor. Yo me acuerdo la primera vez que fui directora, ayer justo estaba pensando porque estaba viendo qué puedo traer de esa experiencia a mi puesto actual y, y recuerdo mucho mi inseguridad en ese momento, ¿no? Que yo decía, como que todo el mundo, o sea, estoy aquí, pero no creo que estoy lista. Y el tener mucha gente a mi alrededor que me permitiera ver lo que yo no estaba viendo acerca de mí y también actuar sobre ese feedback que estaba recibiendo, yo creo que me ayudó mucho identificar esos. Yo siempre en mi carrera traté de identificar tres roles importantes en grandes organizaciones que me ayudaron. Y una la parte más coach, entonces esa persona realmente que me podía escuchar, que me podía hacer preguntas poderosas, que podía acompañar en diferentes procesos. La parte mentor, una persona que realmente pudiera complementar que tuviera un skill, una habilidad que yo estaba buscando en ese momento y me pudiera acompañar desde ese punto de vista, desde algo que supieran hacer y que yo no sabía. Y la parte sponsor me tardé mucho en identificarla, debo decirlo,
y es esa persona en las organizaciones que estaba hablando de mí cuando yo no estaba ahí. Y a lo mejor son personas que yo nunca les di mucho peso en mi carrera, pero que me pusieron, que gracias a esas personas también he llegado a donde estoy. Entonces, para mí yo creo que ha sido, es un proceso y no ha terminado, obviamente. Todos los días aprendo algo nuevo, todos los días me equivoco, todos los días estoy con eso, pero lo que trato de hacer es ser curiosa, preguntar, pedir feedback, también leer, hablar con otros, realmente encontrar diferentes fuentes cuando estoy un poco bloqueada con algún obstáculo. O sea, que escucho transformación en ti misma, escucho cómo desde esa humildad y desde esa parte de vulnerabilidad abres a poder, algo que has dicho me parece fantástico, ¿no? Recibir un feedback o un feed forward, como lo llamábamos nosotros, ¿no? Para cuáles son los puntos que los demás observan y que tú a veces no observas. Ujú. Has hablado de algo, si te parece, tres roles. Vamos a ir profundizando un poquito porque entiendo que esto también te ha ido formando, ¿no? Te has ido también formando como coach. Tienes, de hecho, una formación que está acreditada por ICF como ACTP. ¿Qué impacto tuvo en esta perspectiva de líder transformador el haberte formado tú en las habilidades de coaching? Sí. Yo creo que para mí fue en el momento en el que yo estaba viviendo, porque yo cuando decidí tomar, yo había tenido contacto con el coaching anteriormente desde la perspectiva de recursos humanos, ¿no? Que en ese momento en L'Oréal había un interés muy grande de que el equipo de recursos humanos tuviera esta capacidad de escucha, de liderar desde la parte soft, de hacer preguntas poderosas, acompañar y no necesariamente decirle a la gente lo que tiene que hacer. Entonces empezamos a tener algunos cursos sobre algunas formaciones, pero realmente debido a un tema personal importante que estaba sucediendo en mi vida en ese momento, decido dejar México, dejar mi carrera corporativa y reinventarme en Madrid, en España. Entonces fue ahí cuando esta formación para mí tomó un sentido muy importante porque no sabía qué quería hacer en ese momento con la parte de coaching. No sabía si quería un cambio de carrera, no sé, no, pero sabía que necesitaba perspectiva. Y para mí de las enseñanzas más importantes cuando hicimos la formación juntas, que fueron, pues fue larga, ¿no? Eran todos los viernes, todos los sábados, muchos viernes, muchos sábados. Era duro al principio porque yo no sabía la mirada que tenías que tener hacia adentro. Yo esperaba algo mucho más, viendo la parte corporativa, una formación mucho más de te voy a dar herramientas, te voy a enseñar, entonces todo hacia afuera. Pero ya cuando dices, no, 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 esto lo tienes que aplicar primero contigo, tienes que tener autoconocimiento, tienes que tener la capacidad de conocerte, de escucha y demás, fue duro, porque entonces había que romper mis propias barreras personales, yo me tenía que abrir con el resto de mis compañeros para permitir que me conocieran a otro nivel. Entonces fue una experiencia transformadora de vida, o sea, realmente, más que de carrera. Ujú. Y en esa transformación, ¿cómo lo llevas tú a día a tus equipos? Porque llevas mucho tiempo liderando equipos. Ujú. ¿Cómo es ahora Ana Gloria, después de todo este camino, además pasar de México a España, todos los cambios también que eso se producen? ¿Cómo haces ahora esta mirada desde esta nueva Ana Gabriela transformada hacia tus equipos? Sí, realmente yo creo que lo más importante, y es lo que dije al principio, es que no dejo o trato de no dejo de aprender. Lo veo todo como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, creo que ha sido una experiencia acumulada. Al final tengo 18 años trabajando en recursos humanos, he vivido en 5 diferentes países, he tenido puestos locales, regionales, globales. Y para mí ha sido vital no llegar con mi equipo con esa cara de se hace así porque quiero vivir. Entonces, hay algo que yo trato de hacer mucho, aunque a veces menos, porque a veces la presión va, pero es preguntar y después reaccionar. Mm. Entonces, cuando alguien, miembro de mi equipo, llega y me dice, oye, Ana, necesito ayuda con esto, y le digo, ok, ¿qué es lo que quieres lograr? O sea, realmente, ¿cuál sería tu situación ideal con esta situación? Bueno, pues es que lo que quiero es que este manager haga esto con esta persona. Ok, entonces cuéntame un poco más, ¿cómo lo harías? ¿Qué harías? Entonces hago muchas más preguntas, trato de explorar, trato de entender mucho mejor
no hablo aquí de un proceso de coaching, hablo más de herramientas de no decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino más bien realmente obtener información y entonces juntos decidir dónde realmente yo genero valor. Porque mi pasión ahora mismo, tengo un equipo grande, entonces mi pasión realmente, y se los he dicho, mi propósito personal no es solo transformar la organización, sino realmente empoderar a mi equipo para que crezca. O sea, nada me daría más gusto que crecieran rápido, que realmente no me necesitaran en ese aspecto, que cada vez vinieran menos conmigo y más bien vinieran a contarme en lugar de preguntarme. Entonces, yo creo que es desde una mirada y es creo que lo que más me ha ayudado el coaching en general, esta parte de desarrollo de equipos, es pensar que el ser humano pues es un individuo lleno de recursos, ¿no? Entonces, las respuestas están en él o ella mismo. Y entonces es cuando ya empiezas a entender que todos tenemos esas capacidades, es ver desde el líder cómo puedo acompañar este proceso para que esa persona desarrolle todo ese potencial. Y otra parte que no he mencionado mucho, porque es desde el punto de vista más individual, yo también empecé a trabajar cuando entré en Bayer, empecé a trabajar mucho en agilidad. Entonces fue como un giro totalmente diferente, porque entré en proyectos muy grandes, en transformaciones digitales, y justo era curioso porque hablábamos mucho de, pues sí, los hard skills o estas habilidades y competencias más técnicas en digital. Y fue muy curioso cómo todo terminó siendo en habilidades mucho más soft, ¿no? Mucho más blandas. Y, y entonces trabajé mucho de agilidad, de formas de trabajo, y ahí encontré una mirada distinta, porque había visto siempre desde mi punto de vista de recursos humanos al individuo. Entonces empecé a mirar a los equipos. Y desde el punto de agilidad, ahí en ese momento no había todavía, no encontraba lo de coaching de equipos como tal. Y entonces seguí formándome y encontré una forma de identificar un poco mi marca personal, ¿no? Que es de esa pasión del individuo y de esa creencia que el individuo puede lograr cualquier cosa que se proponga. Decir, bueno, imagínate si pones a un montón de individuos que realmente tienen un propósito común, imagínate lo que pueden lograr. Entonces, ¿cómo ayudas y cómo propicias esas conversaciones que el equipo hable de cómo están trabajando como equipo y cómo Mm. conversan como equipo? Y ha sido es una pasión relativamente nueva. Y estoy todos los días a prueba y error un poco y aprendiendo sobre la marcha, pero es como una nueva perspectiva también a esta parte. Yo creo que es muy interesante, creo que puede dar mucha luz a muchas personas de las que nos escuchan, ¿no? Tanto desde el punto de vista que nuestros oyentes son líderes que están desarrollando su función en el día a día con sus equipos, pero también coaches que están formándose, ¿no? ¿Cómo es ese día a día? Porque, claro, suena muy interesante, pero suena retador, ¿no? Y sabiendo que además el día a día de las organizaciones es a veces ir como pollo sin cabeza, ¿no? ¿Cómo es un día a día en el que Ana Glorias es capaz de sentarse con los equipos para escucharles y para sacar lo mejor de ellos y empoderarles? Sí, me encanta esta pregunta porque me permites retar también un poco, exponer cómo trabajamos en nuestro equipo actualmente y también retar, ¿no? Porque a veces lo cuentas y dices, ya que lo veo de fuera, esto no tiene mucho sentido, pero yo llevo realmente en Louis Vuitton, llevo solo 4 meses. Entonces yo llevo 4 meses, somos un equipo de 12 personas y el equipo que llevaran más de un año, creo que eran solo 3 personas. Todos los demás nuevos, nos fuimos integrando hace 2 meses, hace 3 meses, hace 6 meses creo que los temas cuando yo había llegado. Entonces, ¿qué sucedió? Que era una oportunidad genial porque era un equipo un equipo bebé, yo le decía, ¿no? Estamos en esta etapa de la madurez, pues estamos naciendo apenas. Entonces, fue primero tener el primer taller para identificar cuál es nuestro propósito, realmente Mm. porque creo que teníamos que tener una estrella, un punto, una meta que viéramos todos que nos motivaba, ese para qué existimos como equipo. Y de ahí generar un poco nuestras reglas de oro, ¿no? Cómo vamos a trabajar como equipo, cómo vamos a hacer que, ok, ese es el gran elefante que nos tenemos que comer y que va a ser a través de los años, porque es un propósito
que nos hace levantarnos todos los días, pero que no se va a lograr en un año, ni menos. Entonces ahí sí empecé a decir qué comportamientos como equipo nos van a ayudar a llegar ahí. Ahora con todo el trabajo remoto realmente, con toda la tecnología, el importante para nosotros es hablar de lo más básico, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos una región de 6 países, entonces es un equipo que viaja mucho, porque hay que estar presente en las tiendas con las personas, entonces dijimos, ¿cómo podemos realmente construir esas alineaciones como equipo y esa coordinación con los retos que tenemos de diferentes países, diferentes puestos, que no estamos los mismos días en oficinas? Entonces establecimos que todos los martes, no los lunes, porque ya los lunes tenemos muchas reuniones de negocio porque justo es un día que casi toda la gente está en oficinas, dijimos los martes en la mañana vamos a empezar con una reunión de alineación, que es nuestra reunión para priorizar. Y ahí ya empecé a meter un par de herramientas de agilidad simplificadas, ultra simplificadas, así que todas las personas que son agile coaches no son agile coach, no hablo de ahí, hablo realmente de una persona que se ha inspirado en herramientas de agilidad para aplicarlas en un entorno mucho más blando. Entonces, lo que hacemos los martes, empezamos siempre las reuniones con lo que llamamos un check-in, y empezamos cada semana trae una pregunta distinta. Entonces, por ejemplo, esta semana, este martes fue, cuéntanos un tip, algo que te da energía a otros, ¿no? Pues yo me tomo un té de jengibre para desinflamar. Y entonces vamos pasando la voz a todos y ahí buscamos un voluntario de quien va a traer una pregunta para la siguiente reunión. Pues, o sea, nuestros primeros 10 minutos, el warming up. Y la idea no es nada más que sea pues, para calentar la reunión, sino que es una oportunidad, también cuando trabajaba con esta parte de transformación cultural, la ciencia lo dice, realmente si tú hablas una vez en una reunión es más probable que lo vuelvas a hacer. Entonces esto nos ayuda a balancear las voces y a llegar ahí. Después tenemos la parte ahora sí, nuestro Kanban, ¿no? Tenemos ahí las prioridades de la semana. Cada semana tenemos los grandes elefantes que tenemos que hacer en recursos humanos. Y después, ya tenemos el detalle semanal a todos siempre les digo que si esto es un reporte anual, es una gran actividad que tenemos que hacer. Entonces, cada uno de nosotros tiene que escoger en la semana una actividad, cómo va a ayudar a que el reporte anual esté. Obviamente, como tenemos 5 prioridades, pues no será la misma prioridad para todos. Los que trabajan más cerca al reporte anual pues tendrán prioridades con respecto al reporte anual, otros tendrán prioridades con respecto a otra cosa. Y entonces es el compromiso personal. Este compromiso de esta semana yo voy a hacer esto que nos va a ayudar a mover ese pequeño elefante o ese post-it, quitarlo de ahí y ya dejarlo hecho. Y eso ha ayudado mucho, la verdad, porque cada semana también, obviamente no es todo en un ambiente tan dinámico, pasan muchas cosas en una semana. Entonces esa prioridad que yo puse no la pude lograr o lo que sea, pero entonces ya la siguiente semana revisamos lo que está bloqueado y entonces sí vemos dónde se necesita ayuda para desbloquear, o a lo mejor ya no es una tarea que ya podamos poner en espera porque no es una prioridad para el equipo inmediatamente. Y esto, voy a decir, no es solo la transformación para mí del equipo a nivel Kanban, a nivel de agilidad, sino que tiene que estar, bueno, soportada por herramientas tecnológicas. Entonces, lo que hicimos también es crear un Teams, que otras empresas usan Slack o Google Drive. Lo importante para nosotros es que tuviéramos todos los ficheros de recursos humanos disponibles para todos y generar esa transparencia, porque entonces al momento que tú tienes la información disponible, la gente ya elige lo que necesita en lugar de estar pidiéndotelo y demás. Pero bueno, ya paro aquí porque te puedo decir horas de esto, porque como puedes ver, tengo una pasión enorme por estas formas de trabajo. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Algo que cada vez se está abriendo más en las organizaciones y los líderes con habilidades soft, poniendo muy en foco las habilidades soft, hablan de trabajar desde un propósito común que alinee, ¿no? Lo que tiene que ver con la visión estratégica de la compañía, con la visión del líder y la visión del equipo, y cómo desde ahí hacerles crecer. Y además creo que lo que te escucho es que les empodera, son ellos mismos los que eligen cuáles son las preguntas y cuáles son los retos y los compromisos que quieren hacer para contribuir al beneficio global
del reto, no solamente de la función o del área de recursos humanos, sino de la compañía, ¿no? Correcto. Has hablado de transparencia. Y yo creo que es algo clave, ¿no? En las organizaciones. Pero es sencillo desde la posición de liderazgo poder abrir a esa transparencia. Yo te puedo decir que en esta posición para mí es uno de los retos más grandes, la parte de transparencia, porque es cierto que yo venía de predicar mucho la transparencia en equipos trabajando desde proyectos. Cuando tú hablas de recursos humanos, dices, uff, transparencia. O sea, manejamos muchísima información confidencial. Yo creo que algo que me ha ayudado en este ejercicio, porque como te digo, sigo aprendiendo diario, llevo 4 meses en este rol, estoy aprendiendo la cultura de la empresa todavía también. Yo creo que lo que me ha ayudado es preguntarme un poco el peor escenario. ¿Qué pasa si esta información es pública? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué pueden hacer las personas con esta información? Y con ese, y más bien no decir, porque yo creo que en las organizaciones pasadas o en mi experiencia pasada era un poco toda la información es confidencial y qué información puede ser pública. Y a mí me gusta un poco cambiar la mirada y pensar toda la información es pública. ¿Cuál es realmente la información que tiene que ser confidencial? Porque es altamente sensible. Y entonces ahí es cuando yo creo que cambia un poco la mirada y me ayuda mucho más a decir, bueno, realmente nosotros tenemos que crear una cultura de transparencia, todo esto está disponible, pero la información es poder, entonces hay una responsabilidad. Y si a alguien, a una persona junior en el equipo, tiene acceso a información muy sensible, es porque te estoy preparando para el futuro, para manejar más información más, pues cada vez más compleja. Entonces yo creo que mientras también hablemos y vuelvo a la parte de las conversaciones en equipos, de establecer el por qué, son un poco las reglas y qué se Mm. espera de eso como equipo y la responsabilidad, yo creo que ayuda bastante. Hay otro factor en transparencia, perdón, porque quiero entrar en eso también muy brevemente, es que yo puedo tener una cultura de equipo donde comparto todo, pero si mi empresa tiene una cultura donde no se comparte, hay un choque. Mm. Entonces ahí es una decisión de cada equipo si queremos realmente evangelizar un poco a otros equipos y compartir los beneficios o si queremos seguir con nuestro mundo es transparente, pero aceptamos que el resto sea mucho más limitado. Ujú. Es que me has quitado la pregunta, ¿no? Me iba ahí, ¿no? A la cultura de la compañía y además lo que me suena que estás compartiendo con nosotros es una parte como muy sistémica, ¿no? Dejar de trabajar en silos para que todos aprendamos de las mejores prácticas, de lo que es útil y desde ahí enriquecer a toda la compañía, ¿no? Esto te está resultando, llevas poco tiempo, pero implementar esta forma de mirar a los equipos, a la cultura, a la información, ¿está resultando sencillo el camino en este tránsito que estás realizando? Fíjate que está resultando más sencillo de lo que parece. Al principio cuando llegué, yo pensaba va a ser muy complicado porque yo veía, no puedes evitar comparar, ¿no? Veía de las formas de trabajo, de cómo venía trabajando, a formas de trabajo que estaban en el opuesto totalmente. O sea, yo venía de una empresa donde había mucha alineación, muy poca autonomía. Y aquí estoy en una empresa donde hay muchísima autonomía, muy poca alineación. Y entonces, si lo pones en una matriz, pues dónde está la información tiene un giro muy importante, porque la alineación significa que la información, tengo extra información, te doy información de todo, nos alineamos y las cosas no se hacen hasta que toda la información esté claramente entendida por todos. A venir aquí donde tú haz, y muy pocas veces vas a entender cómo se toma esta decisión o cómo llegamos ahí, ¿no? Claro, estoy siendo muy extremista en los dos casos, ¿no? Estoy solo para explicar este ejemplo. Entonces, ¿qué sucede cuando cambio realmente? Yo dije, bueno, al principio traté de correr y creo que eso no fue bueno, o sea, totalmente, y fue parte de la retroalimentación que recibí, es como, para un poco, tú no puedes llegarnos de 0 a 100 y demás. Con los equipos externos, creo que con mi equipo hemos logrado porque vuelvo, éramos un equipo muy joven en general, en el sentido de muy poco tiempo en la empresa, no había un status quo tan claro. Eh, pero lo que he aprendido es que al final
para facilitar este proceso de cambio con los equipos es, yo ahora mismo, desde mi punto de vista de recursos humanos, hay muchas prioridades. Transformar la organización no está ni siquiera en mi lista, o transformar la cultura. Entonces, realmente trabajo mucho con los early adopters, ¿no? Famosos. Entonces, es decir, yo tengo compañeros que llegan y me dicen, oye, vi que tu equipo tiene todos esos post-its. ¿Cómo lo están haciendo? Ah, pues mira, te cuento. Pero entonces no te voy a contar, haz un Kanban y eso te va a cambiar la vida. Le digo, no, es que para nosotros lo que nos está cambiando la vida es tener la información compartida y trabajar con estas herramientas y hacer esto, y eso es un poco como vamos. Y entonces ya ven que justo lo que decías, que todo es un sistema, que a lo mejor se ve la punta del iceberg, pero todo es un sistema. Y obviamente, de acuerdo a esa generosidad y a esa intención que tenga cada líder, pues encontrará lo que le sirva, lo que no, y de ahí es donde empezamos a cambiar y a transformar, ¿no? Desde esas pequeñas cosas. Y Ana Gabriela, todo lo que cuentas suena muy idílico, ¿no? Entiendo que no es nada sencillo, pero claro, habrá momentos complicados y como líder de equipos, las personas, ¿no? Somos emociones con patas, que lo decimos muchas veces. ¿Cómo gestionas esas dificultades que se pueden producir dentro del equipo a nivel emocional? Eh, es una pregunta difícil porque no hay manual, o sea, no hay, cada emoción es distinta y cada situación tiene pues muchísimas vertientes, ¿no? Yo creo que lo que nos ha ayudado, parte de mi trabajo, al menos con mi equipo, ha sido mucho de crear equipos altamente efectivos. Y a mí el modelo de Patrick Lencioni me gusta mucho. O sea, es muy sencillo, pero tiene muchísimo sentido, que todo empieza por la parte de confianza, ¿no? Entonces, yo creo que ha ayudado mucho a que aceptemos más esas emociones porque estamos generando más espacios de vulnerabilidad y de conocernos. Nosotros cuando tratamos de tener una reunión al mes de un taller un poco más larguito de 3 4 horas y siempre ponemos una actividad para conocernos más. Y Ujú. o sea, le llamamos la silla caliente a veces y estamos ahí haciendo preguntas, otras veces dando feedback, pero eso ayuda a que nos podamos decir las cosas más claras, nos conozcamos más y que de alguna forma, cuando hay un tema mucho más emocional, lo veamos desde esa mirada de es una emoción, no es personal, no es contra mí. Mm, Y, y te puedo decir que creo que el conflicto, al menos trabajando así, ha disminuido. No el conflicto, porque no quiero decir conflicto, es importante, pero el conflicto negativo. Yo creo que tenemos un conflicto mucho más sano, donde se pregunta, se da feedback, oye, te vi así. A mí me gusta mucho ahora con mi equipo, porque yo tengo también conversaciones individuales con ellos y a veces me mencionan, bueno, esta persona no me gustó lo que hizo, se lo has dicho. No, no se lo voy a decir. Y ahora ya no me dicen, esta persona dice algo, me dice, le dije a tal persona. Entonces creo mm. que estamos generando también ese espacio para que no hablo tanto de un feedback preparado, sino que te digan lo que yo estoy viendo y que tú lo tomes o lo dejes. Pero yo te digo lo que yo estoy viendo. Mm, Fíjate qué interesante. Entonces es establecer esas reglas claras del juego para que haya la suficiente confianza y, si me permites, seguridad psicológica en el equipo para que se pueda expresar, ¿no? Para que yo te pueda decir, oye, observo esto o a mí me parece esto X o Z, o me impacta de esta manera, y desde ahí abrir a que las conversaciones lleven otro nivel, ¿no? Ya has hablado algo que es muy interesante, el conflicto, ¿no? Al final el conflicto son puntos de vista distintos, pero según se gestionen pueden llegar a ser conflictos negativos o pueden incluso llegar a fomentar, ¿no? Que el equipo hable y que sea honesto en esas conversaciones. O sea, que es, pues, enhorabuena, porque es complicado, ¿no? Todo lo que estoy diciendo es un camino. Yo creo que estoy contando las partes positivas más, porque creo que en estos 4 meses, y me encantaría que alguien de mi equipo estuviera aquí para decir, creo que sí se ha visto un cambio. Hay muchas cosas, nos faltan muchas cosas por hacer, pero al menos cuando yo llegué, todo estaba bajo la alfombra.
Nunca sacábamos nada bajo la alfombra, la frustración, yo creo que ahora, poco a poco, tenemos menos miedo de sacar lo que está bajo la alfombra y decirlo. Y es un camino, ¿no? Pero vamos en ese proceso. Al final es lo que decimos siempre, no es un viaje de Claro. transformación hacia llevarlo, entiendo que hacia ese propósito conjunto que habéis creado. Así es. Ana Gabriela, déjame que te haga una pregunta porque me viene todo el rato resonando. Esto lo observo mucho desde, estás haciendo una gran experiencia hacia tu cliente interno, ¿no? Con todo esto que estás trabajando. Pero ¿cómo es la mirada hacia el cliente externo? ¿Cómo hacéis esa experiencia hacia el cliente? Sí, realmente, y aquí es súper, voy con mi cerebro un poco más de Bayer aquí, y la pregunta clásica es, ¿quién es el cliente? ¿No? Es como, a ver, dentro de la complejidad, porque dentro de nuestro equipo de recursos humanos, nuestro cliente claramente es el empleado, es el colaborador, y si lo ves un poco más allá, pues obviamente son nuestros consumidores, nuestros clientes en las tiendas de la marca Louis Vuitton. Eh, yo creo mucho en los sistemas, como lo hablábamos. Entonces yo creo que los equipos más felices usualmente tienen mejores resultados. O sea, de alguna forma yo lo que trato es que no perdamos de vista nosotros como equipo de recursos humanos para quién estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando y de hecho nuestro propósito siempre es ¿para quién es este propósito? Bueno, para los empleados. Entonces, ¿cómo estamos marcando una diferencia día con día? Porque impactar directamente a nuestros consumidores de la marca es más complicado, pero sabemos que al momento que nosotros tenemos empleados mucho más satisfechos, más felices con la compañía, que se sienten apreciados, ellos tienen inmediatamente un cambio en la organización. Una experiencia que te puedo contar, estas navidades estuve apoyando una de nuestras tiendas aquí en Canalejas. Y era curioso porque como llevo poco tiempo en la organización, nadie me conocía, ¿no? Nadie sabía quién era yo. Y yo llegué, me puse ahí con mi iPad y estaba en la entrada. Y era súper curioso cómo todos llegaron a presentarse conmigo. Ah, como tú eres la nueva, o vienes de oficina, no sabían bien, pero bienvenida. Y, y todos aprovechaban para darme algún consejo, decirme esto, aquello. Entonces, fue una experiencia, una semana súper enriquecedora. Fue realmente hasta unos días después que supieron realmente cuál era mi rol. Y yo siempre digo, es que me sentí una más. Y yo recuerdo esa motivación en ese momento de, pues estamos, ahora viene un cliente muy importante, vamos a vender esto. Entonces era como todos se preparaban y se ayudaban. Al final, los negocios de retail son muy individuales algunas veces, porque la comisión es individual. Entonces no hay una recompensa realmente por equipo. Eh, y el estar dentro de este punto retail tan individual como yo lo tenía pues planteado, a ver cómo todos colaboraban y todos ayudaban al otro para que alguien lograra su objetivo, para mí fue maravilloso. Y vuelvo a lo mismo, creo que nosotros como recursos humanos tenemos una labor muy grande para que esos empleados se puedan concentrar en lo que tienen que hacer el día a día, que es estar con los clientes. Entonces nosotros, yo de alguna forma lo veo como cómo podemos quitar esas insatisfacciones de los empleados, removerlas, hacer su vida más sencilla para que ellos puedan realmente estar totalmente entregados a nuestros clientes y a la experiencia en tienda. Qué interesante, estamos en un programa que había de la infiltración del jefe, el jefe infiltrado, ¿no? Pero fíjate que, No, no era mi intención, pero así parecía. pero fíjate qué maravillosa coincidencia, ¿no? Que es algo que a lo mejor yo reto muchas veces a las personas con las que hago los procesos de coaching a que vayan, ¿no? A que se empapen, es la mejor experiencia que pueden tener y que desde el día a día observen cuáles las dificultades y los beneficios que tiene de escuchar, ¿no? A todas aquellas personas que están además directamente impactando en el cliente. Así que es muy interesante. ¿Y cuáles son los tres o cuatro aprendizajes más importantes, ¿no? De esta carrera tan grande que estés afianzando en estos momentos? Bueno, han sido muchos, han sido muchos.
Yo creo que el primero es, el que lo he mencionado mucho, es la parte de curiosidad. O sea, yo creo que no podría haber llegado aquí si no fuera curiosa, si no fuera, no me interesara saber qué piensa la gente, de tener esa mirada que a veces cuesta, ¿eh? Porque yo recuerdo que llegué a ser muy dura conmigo misma. Entonces a lo mejor me daban algún tipo de retroalimentación y tomaba esas partes buenas, las hacía un poco al lado y las partes duras me las llevaba y les daba muchas vueltas y demás. Entonces yo creo que es cómo crear esa perspectiva donde recibes información, pero al mismo tiempo eres curioso para aprender de otras partes, diversificar esas fuentes también, y entonces sí procesar esa información de una forma que te sirva para crecer, ¿no? Usar lo que realmente te sirve y dejar de lado lo que a lo mejor no te genera valor. Entonces yo creo que es un aprendizaje día con día, pero para mí me ha cambiado esa parte de cómo recibir feedback, cómo aplicarlo, pero también tener esa curiosidad para seguir aprendiendo y para también ponerlo en perspectiva. Mm, Eso yo creo que es uno. Eh, el segundo aprendizaje, que creo que ha sido todo es para mí, yo lo veía mucho yo veo, pues al principio era un contribuidor individual, entonces yo lograba mis objetivos, yo hacía, entonces después ya a lo mejor tuve un equipo, una o dos personas, entonces era cómo hacer el trabajo con una o dos personas. Y ya después de esta transición a ser el líder de un departamento, de un área, ahí ya requiere otros skills. Entonces, para mí ha ayudado mucho saber jugar con estos diferentes gorros, de esto es mi terreno, yo soy la persona responsable, yo tengo toda pues sí, la parte de accountability sobre esto, pero esto solo lo puedo lograr si inspiro a los demás, porque para mí esa es la parte del liderazgo más importante, es cómo logro influir en los demás. Y eso mm, no es, el que te pongan ahí en el organigrama no necesariamente va a ser el cambio, es cómo logro realmente, y para eso es mucha escucha y confianza. Y comunicación. Entonces, yo sé que suena un poco como el cliché de tarjeta, pero de verdad se me vienen a la mente muchísimos ejemplos de cómo se puede hacer. mm. Y ya no sé cuántas llevo, pero por última, yo creo que es la generosidad. Si a mí, yo creo que el mejor reconocimiento que me pueden dar o que me pueden decir es gracias por tu generosidad. Eso me cambia, eso me cambia. Yo creo que cuando vas liderando desde la generosidad, justo en uno de mis entrenamientos de coaching de equipos decían, bueno, pues el líder está en esta pirámide, ¿no? Solamente está el líder acá y está el equipo, y el rol ha sido mucho de brillar con lo que hace el equipo. Entonces, ¿cómo cambiamos la pirámide? Y entonces el líder está abajo y su rol es más de iluminar al equipo. Entonces, este cambio de mirada también trato de hacerlo diario, de estoy brillando o estoy iluminando al equipo. Mm. Y yo creo que liderar desde la generosidad es una cosa, no sé, a mí me da vida. Liderar me suena a ponerte al servicio de, ¿no? De un propósito mayor que es el equipo, desde esa humildad, desde esa generosidad. Es verdad que las habilidades de comunicación, de escucha, están muy manidas, pero no son fáciles. Y es verdad que ser ejemplo, yo lo que te escucho es liderar desde el ejemplo, de servir a los demás para construir un edificio que se sostenga, ¿no? Desde esa confianza, desde esa curiosidad y desde permitir que sea el equipo el que se empodere, ¿no? Para mí se me queda ahí el resumen. Ana Gabriela, me quedo con muchas preguntas. Me hubiese encantado meternos en temas más de digitalización, de medidas, ¿no? De cómo medís todas las cosas dentro del ámbito de la función de recursos humanos, que me parece que ahora mismo también, ¿no? Esta función está inmersa en el negocio y recursos humanos tiene que estar muy implicado. Y me encantaría que en otra ocasión pudiésemos hablar específicamente de todos estos temas, pero sé que eres una mujer muy ocupada y no quiero robarte más tiempo. ¿Hay algo que digas, mira, me ha faltado esta pregunta que creo que es importante, poner más claridad o hablar sobre ella? Conversar un poco, porque hablamos de mucho, de todo. Yo creo que no tanto como pregunta, pero sí como un poco
mensaje para mí, sobre todo, y lo hablamos al principio, desde este liderazgo de las mujeres, para mí es algo súper importante, o sea, súper importante el realmente superar ese síndrome del impostor. Yo creo que, no voy a decir que es una situación de género, yo creo que todos lo podemos llegar a tener en nuestro momento, pero yo cuando me pongo a ver mi primer rol de dirección, yo creo que sí fue complicado. Entonces a mí, no sé, lo único que me gustaría decir es como recomendar esa parte de identificar esos roles alrededor tuyo, esos mentores, esos coaches, esos sponsors, y realmente que te permita afianzar y descubrir tu estilo de liderazgo, que es un camino, pero que siempre lo mejor es encontrar el tuyo propio y no imitar el de los demás, que a mí es algo que me pasó también, que decía, bueno, pues voy a ser como tal líder y voy a hacer esto, y entonces tardé tiempo en acomodar y encontrar, y también identificar a esas personas a lo mejor que pues, dices, no, un mentor no encuentro, pero a lo mejor esas personas que tú puedes tener esas conversaciones estratégicas, ¿no? Yo creo que pedir ayuda es vital, y no sé, me llevo un poco ese mensaje porque creo que no tiene solo que ver con mi primera experiencia de liderazgo, tiene que ver a lo largo de toda mi carrera. Siempre esos momentos de cambio, digo, uff, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cuál es la mejor versión de mí misma que puede funcionar para este reto? Y pedir ayuda me ha cambiado la vida. Mm. Y tener personas, y no hablo de ayuda de mi familia, eso es algo que doy por hecho. Hablo de decir, ahora mismo tengo, ¿quién está pasando por algo similar? Ujú. ¿Cómo puedo encontrar a esa persona? Puedo tomar un café y contarle. O esa persona que ya pasó, es un role model y que lo ha hecho, y escribir. Y yo creo que eso es la gente quiere ayudar también, pero hay que saber pedir ayuda. Qué interesante, ¿no? Y no fustigarse, porque a veces tenemos Sí, esta sí, total. perspectiva de sacar el látigo y simplemente desde ahí, fíjate, suenan palabras de generosidad, suenan palabras de humildad, de apertura y de seguir querer creciendo, ¿no? Al final es un viaje continuo, ¿no? Esto no se para nunca. Así es, así es. Ana Qué Gabriela, bueno. muchísimas gracias. Te preguntaré por privado a alguien que quieras recomendar para nuestro podcast. Siempre lo pedimos a nuestros invitados, pero lo dejamos en privado por si luego nos lo pasáis. Y ha sido un verdadero placer compartir contigo. Ya te digo que me quedo con muchísimas preguntas, pero yo creo que nos has dado una visión muy bonita de algo que es complicado, pero que es posible, ¿no? Muchas veces no es tanto la dificultad, sino la voluntad de poner en el día a día los cambios y las pequeñas siembras para que el equipo y yo como líder pueda crecer. Y creo que eres un ejemplo claro de cómo llevarlo a la realidad y te estoy súper agradecida. No, gracias a ti, Nache, gracias. Y de verdad, me ha encantado esta conversación. Realmente, desde que me dijiste, para mí es una pasión hablar de ese tema. Te respeto y te admiro muchísimo. Te he aprendido un montón de cosas. Y yo creo bueno, para mí es siempre una oportunidad, como decía, esta es mi propio punto de vista, y me encanta generar conversaciones, ¿no? Y a lo mejor encontrar gente que piensa y que lo ha experimentado totalmente diferente, y compartir. Y hablaba mucho de diversificar ese ojo y esa mirada, así que ojalá, espero que en tu espacio también la gente pueda comentar y nos pueda dar información, y me encanta seguir aprendiendo y seguir escuchando. Mira, pues de tus palabras voy a recoger que me acabo de poner un propio reto para mí, ¿no? Abrir a hacerlo no solamente individual, sino a generar un espacio de varias personas, varios invitados Me y que encanta. puedas compartir puntos de vista. Así que me cojo, me autopongo un reto para este 2024. Me encanta, me encanta. Yo es lo que estoy buscando. Yo a todo el mundo le estoy diciendo, quiero realmente generar más espacios donde vamos a conversar, porque y sobre todo en el mundo de recursos humanos, creo, tenemos una mirada muy hacia adentro muchas veces, porque somos muy únicos, somos muy diferentes, y yo creo que cambia la perspectiva cuando tú llegas con a ver cuál es el problema que estamos tratando de resolver, y que te lo cuenten desde otro mundo, lo mismo, y al final no somos tan diferentes y podemos compartir mucho más.
y va relacionado con la transparencia y el uso de la información que hablábamos. Pues lo dejamos ahí y estás invitada a cuando proponga el reto de juntaros a Encantada. varios invitados a que vengas a ponernos tu punto de vista. Me encanta, me encanta. Cuenta conmigo, Merche, de verdad. Pues muchísimas gracias, Ana Gloria. Un placer de verdad Igualmente, y que sigas tan bien. Te mando un beso y un abrazo muy grande. Un apapacho. igualmente. Un apapacho, muy mexicano, un apapacho. Muchas gracias, Merche. Muy buen día. Chao. Igualmente.